Dele un fuerte aplauso al Rey que vive por los siglos, al eterno, al único y verdadero Dios. Aleluya. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, con alegría en nuestros corazones. Alegres, Señor, porque tú nos llamaste, porque tú nos escogiste, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia me alcanzó, me rodeó, me trajo hasta este lugar, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que escucha mis oraciones, porque tú eres el Dios que responde mis preguntas, porque tú, Señor, oh Dios, me has dado una vida nueva, diferente, Señor. Ayúdame, bendito Dios. Ayúdame a asumir cada reto que encuentro en tu palabra, Señor, a asumirlo con valentía, con entereza, Señor, y a poder ser fiel, bendito Dios, a todo lo que tú pides de mí, Señor. Señor, yo en este momento abro mi corazón y mi vida. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros. Toca mi vida, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo para ti, Señor. Quiero que tu palabra, Señor, sea llegando a cada corazón como espada de doble filo, Señor. Te pido, Dios, que cada hermano, cada hermana, Señor Jesús, pueda recibir lo que tú tienes para ellos, Señor. Bendigo a cada uno de ellos, Señor. Espíritu, muévete con libertad en medio de nosotros. Haz tu obra perfecta en medio de nosotros, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice: gloria a Dios. Bueno, hermanos, venimos escudriñando la primera epístola del apóstol Pedro a los expatriados, dice él. Y quiero que abra su Biblia en el capítulo 3 de esta epístola, primera epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos a mirar desde el versículo 8 hasta el 12. Vamos a mirar simplemente 4 versículos y de hecho no vamos a desarrollar todo por cuestiones de tiempo. Es preferible poco que quede en el corazón que mucho que se olvide. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8, siguiendo más o menos lo que hemos venido hablando. Le decía que en esta epístola encontramos muchos listados. Encontramos que, bueno, es de pronto la forma como el apóstol Pedro quiso dirigirse a estas personas y haciéndoles como unos listados de cosas que deben ellos implementar en su vida diaria, en su comportamiento. Son consejos muy prácticos y muy puntuales. Y también cosas que hay que quitar. Él enumera cosas que hay que adquirir y cosas que hay que quitar. Entonces, aquí él sigue en ese mismo estilo, enumerando cosas que debemos aplicar en nuestra vida. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Cuántos lo tienen ya ubicado? ¿Están listos para leerlo? Dice la Escritura: finalmente, sed ¿quiénes? De un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los que, y sus oídos atentos a
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí encontramos otra lista de cosas bien interesantes, interesantes por no decir difíciles, fáciles de entender, difíciles de aplicar, porque abiertamente desafían nuestras costumbres, desafían nuestros impulsos naturales, van en contra de nuestra naturaleza humana. Definitivamente la palabra de Dios desafía todas nuestras costumbres. Pero no hay duda, mis amados hermanos, que cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos y aplicamos la palabra de Dios, esa palabra nos lleva a una vida plena y productiva. ¿Cuántos creen eso? El Señor quiere que nosotros tengamos una vida plena, una vida con propósito, una vida que produzca buen fruto. Y aquí la palabra de Dios nos va dando algunos consejos, nos va de hecho enumerando algunas cosas para que nosotros podamos alcanzar ese propósito. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta a quién le está escribiendo o a quién se están dirigiendo estas palabras. ¿Por qué? Porque en esta epístola nosotros encontramos instrucciones diferentes para cada persona. Si usted mira unos versículos antes de donde hemos leído, viene hablando acerca del matrimonio. Entonces, hay partes de la palabra donde el Señor le está hablando, por ejemplo, a las mujeres. Y después le empieza a hablar a los varones. Obviamente, cuando el Señor le dice, bueno, a las mujeres hacer esto y esto y esto, nosotros los varones decimos, eso no es conmigo. Y cuando empieza a dar la instrucción a los varones, las mujeres dicen, eso no es conmigo. Hay momentos en que la Biblia le habla a los jóvenes, hay momentos en que le habla a los ancianos, pero en este listado, según el versículo 8 que empezamos a leer, dice, finalmente, ¿a quién le está hablando? Está hablándole a todos. Es decir, esto no es para mujeres, no es para varones, no es para niños, no es para adolescentes, no es para jóvenes, no es para ancianos. Esta es una instrucción que es para todos. Finalmente, sed todos. Eso tenemos que tenerlo claro. Independientemente de si eres jefe, veíamos el domingo pasado, le dice algo al jefe, le dice a ustedes los jefes esto, a los empleados, si tú eres empleado, a ustedes los empleados esto. Aquí está hablando indistintamente si tú eres jefe, si tú eres empleado, si tú eres nuevo en el Señor, si tú llevas muchos años en el Señor, si tú eres el pastor, si tú eres la oveja, si tú eres el misionero, si tú eres el evangelista, el predicador. Esta es una instrucción que es para ti y para mí por igual. Amén. Entonces dice, finalmente sed todos. ¿Y qué es lo primero que entra a enumerar? Vamos a tener ya la primera instrucción de nuestra lista. Finalmente sed todos. ¿De qué manera? ¿De un mismo qué? Mire, lo primero que nos pide, yo creo que es una de las cosas que representa una verdadera dificultad. Vea, más fácil, como dicen por ahí, alinear 20 micos para una foto, a que una iglesia sea toda de un mismo sentir. Ahora, le estoy diciendo, nos pide algo muy difícil, pero Dios nunca nos pide algo que sea imposible. Amén. Dios nunca te va a pedir, ni nos va a pedir algo que nosotros no podamos alcanzar. Ahora, esta instrucción no es tanto una instrucción personal, por eso dice que es a todos. Esta es una instrucción de iglesia. Esta es una instrucción de cuerpo, corporativa. Nos está diciendo que seamos todos de un mismo sentir. Difícil, muy difícil de conseguir. Pero tiene que tener un efecto muy importante, muy trascendental, tanto en lo personal como en lo grupal. ¿Por qué razón? Porque la palabra, primero que todo, nos los está enseñando, nos los está pidiendo, y también porque lo vemos varias veces. Fíjense que lo escribe Pedro a los expatriados, pero también lo escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Vamos a mirar en Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 5. Encontramos al apóstol Pablo dando la misma instrucción. Mire lo que dice ahí. Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice,
Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, ¿qué dice? Os dé entre vosotros un ¿qué? Un mismo sentir. Pero aquí añade una instrucción. ¿Un mismo sentir de qué manera? Según Cristo Jesús. Entonces ya íbamos viendo, bueno, no es tan imposible que tengamos un mismo sentir, porque ya nos está diciendo en cuanto a qué tenemos que tener ese mismo sentir. Ahora, el mismo apóstol Pablo también le da esta instrucción a la iglesia en Filipos. Miren Filipenses en el capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice ahí. Dice, completad mi gozo. ¿Qué dice ahí? Sintiendo lo mismo. Parece que hubiera una repetición. Después dice, teniendo ¿qué? El mismo amor. Después dice ¿qué? Unánimes. Mire, eso parece que repitiera lo mismo que dice al principio. Y después dice, después de unánimes, ¿qué dice? Sintiendo una misma cosa. Mire, yo no creo que la palabra de Dios se esfuerce tanto en recalcar algo si es algo que no tiene mucha importancia. Yo creo que si nos lo está diciendo la palabra de Dios en la epístola de Pedro, nos lo está diciendo en la epístola a los romanos, nos lo está diciendo en los filipenses, y esos fueron los que anoté, pero hay muchas otras partes donde se nos llama a ser unánimes. Sed todos unánimes. Es lo primero que encontramos en la lista. Ahora uno tiende a pensar, bueno, ¿será que es que todos tenemos que pensar igual? No del todo, no del todo. Pero también la palabra de Dios me dice que nosotros, el Espíritu Santo nos ha dado la mente de ¿quién? Y la mente de Cristo es la misma, para ti, para mí, para cualquiera. Nuestros pensamientos deben ser gobernados por la mente de Cristo. Pensar como Cristo, mi amado hermano, nos va a llevar a una unanimidad en nuestros propósitos y en nuestros criterios. Entonces vamos viendo que, aunque no es nada fácil, es algo posible. Cuando nosotros los cristianos conocemos bien los principios que contiene la palabra de Dios, entonces vamos a tener el mismo criterio para vivir y trabajar en armonía. Dios no nos estuviera pidiendo tener todos el mismo sentir y ser unánimes si no fuera absolutamente necesario. Pero aquí hay algo valioso, nos dice que es según Jesús. Y yo he entendido que la única manera de nosotros poder tener esa unanimidad en medio de nuestra diversidad, porque somos muy diversos, es que nosotros conozcamos bien los principios que contiene la palabra de Dios. Por esa razón, la iglesia ha creado un ministerio de educación cristiana. ¿Sabe? ¿De qué manera nosotros podemos armonizar nuestros pensamientos en medio de nuestras diferencias? Cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, leemos, conocemos la palabra de Dios. La iglesia quiere darle a usted las herramientas para que usted pueda interpretar correctamente la palabra de Dios. Quiere enseñarle a que usted entre a la palabra de Dios y usted la entienda. Entonces, a pesar de que somos bien diversos, a pesar de que somos bien diferentes, porque Dios nos hizo diferentes, a todos nos gobierna una misma palabra. Usted lee la misma Biblia que leo yo. ¿Amén o no? Dios le habló a usted la misma palabra que me habló a mí. Tenemos en común la palabra de Dios, de manera que podemos ser todos unánimes en un mismo sentir. Por eso le decía, no es que vamos a pensar igual, pero le aclaré, no del todo. Porque habrán cosas en que sí, porque tenemos la palabra de Dios. Hay cosas de forma que pueden variar de una persona a otra. Hay cosas que pueden variar de un lugar a otro. Una cosa es aquí en Santa Marta y otra cosa es una iglesia por allá en la China, en Filipinas o en Nueva Zelanda. Hay cosas que pueden variar, pero hay cosas en la palabra de Dios que no son negociables, y esas cosas son los
principios de la palabra de Dios. Los principios no se negocian, los principios son inmutables y son aplicables para cualquier tipo de persona. Por eso nos dice a todos, a todos. No es posible que yo esté de acuerdo o que apoye cosas que la palabra de Dios abiertamente rechaza. No puede ser. No puede ser que yo las apoye o que otras personas las apoyen. Hay cosas que pueden variar. Puede que de pronto a mí me guste el azul y por acá al otro hermano le gusta el verde, a otro le gusta el amarillo, a otro le gusta el rojo. Puede que a algunos les gusta lo salado, a otros les gusta el dulce. Pero no puede haber diferencias en cuanto a los principios de Dios. La vez pasada hablábamos de algunas cosas que son principios. Por ejemplo, hablábamos la vez pasada acerca de la sujeción. La carta de Pedro nos estaba diciendo que hay que sujetarse a toda institución humana. También estaba diciendo los empleados estén sujetos a sus jefes, aún a los que son difíciles de soportar. Esos son principios. Son principios aplicables aquí en Colombia como son aplicables al otro lado del mundo. Son cosas que, aunque a ti te guste el verde, al otro le guste el rojo, al otro le guste el azul, en eso pueden haber muchas diferencias, pero en cuanto a principios no puede haber cambios. Entonces lo primero que nosotros encontramos en la lista que nos pide el Señor es que nosotros debemos ser todos de un mismo ¿qué? Sentir. ¿Ve? No puedo yo, por ejemplo, en Colombia, no sé si usted se ha dado cuenta en estos últimos años, hemos visto unos cambios ya casi que hasta en nuestra legislación, donde se legitiman cosas que son realmente aberrantes, cosas que la palabra de Dios condena abiertamente. Y nosotros tenemos que estar unánimes con respecto a eso, porque la palabra de Dios es clara y dice: esto no se puede. Y aunque tengamos gustos diferentes, tenemos que ser unánimes. No puede haber esta ala de la iglesia apoyando eso y esta otra ala de la iglesia en contra de eso, porque tenemos una misma palabra de Dios. Amén. Entonces lo primero que nos pide la palabra es que seamos todos ¿qué? Unánimes. Y luego viene una segunda instrucción. ¿Cuál es la segunda que nos pide allí la palabra? Finalmente sed todos ¿qué? De un mismo sentir. Lo otro que nos dice es ¿qué le viene a usted a la mente cuando la palabra de Dios le dice que debemos ser compasivos? A veces decimos: hay que sentir lástima. ¿Sabe? Ser compasivo no es sentir lástima, no es: ay, pobrecito, ay, ¿qué le pasó al niño? No. A mí me gusta mirar a veces los significados de las palabras. ¿Sabe cuál es el significado de compasivo? Significa sentir con. Así de sencillo, se lo voy a poner así facilito. Compasivo es sentir con, es decir, es la capacidad de imaginarse o de ubicarse en la situación de otro, la capacidad de poder palpar, de poder sentir lo que está sintiendo el otro. Eso es sentir con. Se lo pongo de pronto de una manera más sencilla. Es la capacidad de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Ponerse en los zapatos de otro. ¿Y sabe por qué la palabra de Dios nos da esta instrucción? Porque uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos como cristianos en la iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, uno de los grandes problemas, una de las cosas que hace daño en nuestras relaciones interpersonales es el egoísmo. Y usted lo crea o no, hay gente que le resulta imposible ponerse en los zapatos de otro. Les resulta imposible sentir la necesidad de otro. Les resulta imposible sentir el dolor de otro. Les resulta imposible alegrarse con los triunfos de otro. Porque el egoísmo
nos ha ido cercenando esa capacidad de sentir esa capacidad de ser compasivos. El egoísmo nos ha ido cegando. Mire, hay personas, yo he conocido personas, yo no sé si usted, pero yo he conocido personas que ni siquiera son conscientes de que en el planeta Tierra viven otros seres humanos, porque ellos creen que son ellos y ya. Personas que no tienen que ver con más nada. Son de pronto las personas que entran a un baño y no son conscientes de que después de que ellos salgan, otra persona también puede querer utilizar el baño. Simplemente les importa usar el baño y dejan eso como sea. Porque es que ni siquiera son conscientes que existen otras personas, que las otras personas también tienen necesidades. El egoísmo ha cegado la capacidad de ser compasivo y de pensar en la necesidad del otro. Hay otros que dicen, no, que es que como eso no me pasó a mí, como eso no me ha pasado a mí. Y hay otros que van un poquito más allá y dicen, no, y es que eso a mí nunca me va a pasar. Cuidado, porque no sabemos. Ser compasivo también, mis amados hermanos, es a veces tener tacto, tener sensibilidad. ¿Sabe? Que hay cosas, hay temas que usted de pronto no va a poder hablar delante de todo el mundo. Uno tiene que saber que hay temas que no se pueden tocar delante de ciertas personas que han vivido ciertas situaciones. Pero hay gente tan egoísta que no se da cuenta y simplemente hablan y lanzan comentarios que pueden herir susceptibilidades. Hablan de ciertas situaciones que otras personas han tenido que vivir. Y eso lo podemos llevar a cualquier terreno, discapacidades, en fin, situaciones muy difíciles. Pero cuando tú has desarrollado un carácter compasivo, tú empiezas a tener esa sensibilidad y ese tacto para tener en cuenta al prójimo. No, yo hablo de esto porque a mí me da la gana de hablar de esto y porque yo puedo hablar lo que a mí se me antoje. Y al que le caiga el guante, que se lo achante. Y si fulanito se ofendió, qué pena. Pero ese no es el carácter de Cristo. Porque si mis comentarios o mis palabras hieren o dañan a otra persona, ya sea intencional o no intencional, no estoy andando de acuerdo al espíritu que la palabra de Dios me está enseñando. Me dice que debo ser compasivo, tener sensibilidad, tener en cuenta la necesidad del prójimo, el dolor del prójimo, la situación que el otro está viviendo. Tener en cuenta que una persona a veces actúa de cierta forma porque esa persona tiene un trasfondo. Hay una explicación detrás de ese comportamiento que quizás nosotros estamos censurando. Eso se llama ser compasivo. Aprender a ponernos en el zapato de otro, que de pronto no creció en el ambiente que yo crecí, que de pronto no tuvo lo que yo tuve. Sentir acuérdese de eso, compasivo, sentir con el hermano, sentir el dolor del hermano. Ahora, lo inverso es igualmente importante. No es solamente llorar con el que llora, sino también aprender a reír con el que ríe. Mi amado hermano, le pregunto, ¿es usted de los que tiene la capacidad de alegrarse genuinamente con los logros de su hermano en Cristo? ¿Eres tú de los que cuando tu hermano en Cristo, tu hermano que está aquí sentado cerca de ti, de pronto cualquier día, el otro domingo, por ejemplo, llega en una Prado 2015, BX, y tú lo ves llegando en esa camioneta, eres tú de los que realmente puedes decir, Señor, gracias por eso que tú le has dado a ese hermano, y alegrarte con él? A mí me impresiona a veces que, y no lo digo porque no me guste el fútbol, la mayoría de ustedes saben que yo no soy fanático del fútbol, pero a mí me impresiona cómo la gente a veces se alegra de una manera con los logros, por ejemplo, de un equipo de fútbol, y no conocen ni al recogebola del equipo de fútbol.
Oye, si el equipo gana o pierde, la vida de ellos sigue igual. No son ni parientes del que les lleva el agua. Pero mejor dicho, eso merece una celebración. Pero resulta que su hermano en Cristo, que se sienta con ellos en la iglesia, de pronto Dios le ha dado una bendición o Dios le ha dado un logro y no son capaces de alegrarse con él. Y se alegran con otro que apenas lo han visto por televisión, y eso en chiquitico, de lejos. Ser compasivo es aprender a sentir con. Aprender a reír con el que ríe. Alegrarse. Oye, alégrate con los logros de tu hermano en Cristo. Pero es que no solamente a veces no nos alegramos, sino que nos da envidia. Llega el hermano en su tremenda camioneta y en vez de darle gracias a Dios, uy Señor, gracias por ese carro que le diste al hermano, empiezan a decir, ay, ¿y por qué Dios le dio ese carro a él y a mí no? Él andando en esa camioneta y yo en esta moto. Compasivo, sentir esa alegría junto con el hermano, compartir con el hermano, reír con el que ríe. Ay, porque el Señor le dio novio a ella y yo todavía aquí en verano. ¿Y si yo llegué primero a la iglesia? Compasivo. Ay, la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿No lo he oído por ahí? Que se oiga en el mundo es una cosa. Oye, si el Señor le dio a la hermanita que tú llevas 5 años en la iglesia y ella lleva 2 meses y el Señor le dio un buen hombre ahí, alégrate porque bueno, el Señor si le respondió a ella también te va a responder a ti. Pero a veces, en vez de alegrarnos con el que tiene un triunfo, lo que hacemos es empezar a cuestionar. Sacamos el cristianómetro. Yo soy más consagrada que ella. Ay, y el Señor mira lo que le dio. Y yo todavía aquí esperando, quién sabe hasta cuándo. Ay, yo tantos años siendo fiel y mira el Señor la tremenda casa que le dio a este, mira el carrazo que le dio al otro. Y yo aquí. Hay que aprender a sentir con. Yo creo que de pronto el día que tú aprendas a gozarte con lo que Dios le da al otro, ese día Dios también te empezará a dar a ti. Alégrese con la bendición del hermano, aunque la tuya no haya llegado. La tuya, espérala. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces alégrate, alégrate varón, si al hermano el Señor le dio el carro de sus sueños. Alégrate hermana, si el Señor le mandó a la otra el hombre de sus sueños. Aprende a sentir con. Ser compasivos es sentir con, sufrir con el que sufre y reír con el que ríe. Entonces lo primero que Él nos pide, número 1 en la lista, es que ser todos ¿qué? De un mismo sentir. Lo segundo que nos pide que nosotros tenemos que aprender a hacer ¿qué? Lo tercero que dice, amor fraternal. El amor fraternal es el que tiene la capacidad de reconocer y de fijarse más en lo mucho que nos une que en lo poco que nos separa. Claro que hay cosas que nos separan. Tenemos diferencias en criterios, tenemos diferencias en gustos, tenemos diferentes orígenes. Pero, ¿sabe qué? Las cosas más grandes de nuestra vida nos unen. ¿Qué es lo más importante que tiene usted en su vida? Dios, ¿verdad? Déjeme decirle, tenemos el mismo Dios. Imagínense, lo más importante de nuestra vida nos une. El amor fraternal nos permite ver que son muchísimas más las cosas que nos unen. Cuando no hay amor fraternal, nos fijamos más que todo en los detalles que nos separan.
Porque lo que nos separan son cosas mínimas. Pero no nos damos cuenta que las cosas grandes nos unen. Tenemos el mismo Padre Celestial. Somos de la misma familia de Dios. Estamos unidos por el mismo Espíritu Santo. Somos un solo cuerpo. Y por lo tanto deberíamos desear estar juntos. Porque son muchas las cosas que nos unen. Y de pronto usted estará mirando hacia el de al lado como, ¿qué me va a unir con este? Las cosas que nos separan son mínimas comparadas con las cosas que nos unen. Eso debe llevarnos a ese amor fraternal que nos permite perdonarnos, que nos permite tratar de animarnos mutuamente, edificarnos, gozarnos, como decíamos anteriormente, con las victorias que tiene el hermano. Porque es mucho lo que nos une. Entonces repasemos la lista. Lo primero que nos pide es que seamos todos de un mismo. Lo segundo que nos pide es que aprendamos a ser compasivos, a sentir con el hermano. Lo otro que nos pide es que nos amemos fraternalmente, o sea que tengamos la capacidad de ver que son más grandes las cosas que nos unen que las que nos separan. Y lo cuarto que nos pide es, ay Dios mío, una cosa clave. Nos dice que debemos ser ¿qué? Misericordiosos. De pronto cuando le hablan de misericordia, es muy posible que usted lo relacione un poquito con lo que vimos al principio en el segundo punto cuando hablamos de compasivos, porque sí, la misericordia o parte de la misericordia es tener compasión, sentir, ayudar al que sufre. Pero también la misericordia nos lleva a la disposición de ayudar a levantar al que se ha caído. Tener la disposición de perdonar a aquel que se ha arrepentido. Y una de las razones por las cuales debemos ser misericordiosos, mis amados hermanos, es porque todos nosotros en un momento dado somos susceptibles de caer. De hecho, quizá en muchas cosas o en muchas áreas ya hemos caído. Y nos las hemos embarrado y hemos metido las de caminar, pero hasta la cintura. Pero cuando nosotros levantamos nuestros ojos al cielo y pedimos perdón, ¿qué encontramos? Un Padre lleno de ¿qué? De misericordia, dispuesto a perdonarnos. Hay veces que un hermano cae y cuando ese hermano se arrepiente, encuentra el perdón de Dios, pero no el de la gente. Y nosotros debemos estar listos a perdonar a aquel que ha decidido levantarse, a darle una segunda oportunidad a aquel que toma la decisión de cambiar. Eso me hace pensar un poquito en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, encontró el perdón del padre, pero el rechazo de su hermano. Parecido a lo que pasa cuando un hermano decide restaurar su vida, encuentra el perdón del padre y lastimosamente también a veces encuentra el rechazo de sus hermanos. Ahora, es verdad que hay quienes nunca vuelven en sí. Y no le estoy hablando de ese tipo de personas, porque hay personas que nunca vuelven en sí, sino que conocieron al Señor, se fueron para el mundo, se apartaron y nunca se arrepintieron. No le estoy hablando de ese tipo de gente. Pero le estoy hablando de que esa misericordia que nos está pidiendo el apóstol Pedro ahí es el estar preparado por si alguno de estos hermanos vuelve, de pronto vuelve en sí, se arrepiente, nosotros podamos recibirle con misericordia. ¿Ven? El hijo pródigo se fue y en ninguna parte de la historia a mí me dice que el padre salió corriendo a buscar al hijo pródigo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice la historia? Que en un momento dado el tipo estaba entre los cerdos, o sea, estaba metido en un chiquero y quería comerse las algarrobas que comían los cerdos y no lo dejaban. Y de pronto se mira
y ve su condición miserable y se acuerda de la casa de su padre y dice: uy, no, cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven mejor que yo. Y él vuelve en sí y dice: volveré a la casa de mi padre. Yo me estoy refiriendo, cuando hablo de misericordia, me estoy refiriendo a ese tipo de personas que en un momento dado hacen un pare en su vida. Y el arrepentimiento, ¿sabe qué es? El arrepentimiento es dar media vuelta y volver a la casa del Padre. Y si Dios le perdona, como el Padre recibe al Hijo pródigo, que cuando lo ve de lejos lo recibe con amor, nosotros no podemos tomar la actitud del hermano que lo rechaza y que en vez de alegrarse con que su hermano ha vuelto, lo que empieza es a hacer una cantidad de juicios. Misericordiosos, tener la capacidad de perdonar a aquel que se ha arrepentido. Ahora, no le estoy diciendo, no me vaya a malentender, no es que usted le vuelva a soltar plata al que lo tumbó. No le estoy hablando de eso, ni le estoy diciendo eso. Porque resulta que de pronto llegó un fulano y se metió en la iglesia, le tumbó 10 millones de pesos y ahora volvió arrepentido y le pidió 10 millones más. Entonces, como el pastor le dijo que usted debía ser misericordioso, usted le soltó los 10 millones. Y después, cuando se le vuelva a perder, usted va a querer cobrármelos a mí. No, señor, yo no le estoy diciendo eso. Ay, no, es que yo se los di porque como el pastor me dijo que debía ser misericordioso. No le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de que usted le abra su corazón al que decide cambiar, al que ha dado un paso de arrepentimiento. Yo encuentro que Dios perdona a todo aquel que le pide perdón, pero yo no encuentro a Dios cogiendo al que no le ha pedido perdón y que no lo ha buscado, no. Cuando la persona se vuelve a Dios, encuentra los brazos abiertos. El padre no fue a buscar al hijo pródigo, el hijo pródigo volvió, y cuando volvió lo recibieron con una fiesta, con ropa nueva y con un anillo, ¿cierto? Pero él tuvo que volver. Hay que dar fruto. Entonces no me vaya a malentender, no sea que de pronto me vaya a cobrar un billetico por ahí, no me lo tome por donde no es. No le estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo que usted tenga un corazón misericordioso. Y cuando alguien vuelve, no lo juzgue, abra su corazón a recibirlo, a restaurarlo, bríndele su amistad, hágalo sentir en casa, alégrese con su regreso y hágale sentir que es bienvenido. Eso fue lo que hizo el padre en la parábola del hijo pródigo. Le hizo saber que era bienvenido. Y Dios nos pide que seamos misericordiosos. Amén. ¿Cuántos me siguen? Entonces, lo primero que nos dice es que seamos todos, ¿qué? De un mismo. Nos pide que seamos, ¿qué? Compasivos, aprender a sentir con. Nos pide que desarrollemos, ¿qué? Amor fraternal. Nos pide que seamos, ¿qué? Misericordiosos. Ahora me fui un poquito también en la palabra que sigue, que en la Reina Valera se traduce como amigables. Miré como en 6 versiones más y todas coinciden en traducirla como humildes. Entonces me fui al diccionario y efectivamente la traducción más adecuada es humildes. Entonces nos está diciendo: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y humildes. Humildes. El mundo tiende a interpretar mal el concepto de humildad. ¿Sabe normalmente cómo el mundo interpreta el ser humilde? El mundo interpreta la humildad como un indicio de debilidad. En vez de interpretarla como una virtud, el mundo ve la humildad como debilidad. Y eso hace que la humildad se vea más como un antivalor, porque nadie quiere ser débil.
tan mal interpreta el mundo el concepto de humildad que la gente confunde pobreza con humildad. Cuando una persona es pobre dicen, esa es una persona muy humilde. Y eso es una gran mentira, ¿sabe? Porque usted puede encontrar gente muy rica, con muchísimo dinero, con muchísimos bienes, y son humildes. Y usted puede encontrar gente pobre, en pobreza absoluta, y son extremadamente orgullosos. Pero el mundo nos muestra la humildad como debilidad, como pobreza, como miseria. Y nadie desea eso. ¿Cuántos desean ser pobres? ¿A cuántos les encantaría volverse pobres? Vivir en la pobreza. Levante la mano a alguien. ¿Cuánto le gustaría ser el más débil de todos? Nadie. Y el mundo nos muestra la humildad como debilidad. El mundo nos muestra la humildad como pobreza. Entonces nadie quiere ser humilde. Ahora, el mismo Señor se atribuye a sí mismo el ser humilde. Mire que dice Mateo en el capítulo 11, en el versículo 29. Mire lo que dice ahí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Que soy ¿qué? Manso y ¿qué? Y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora mi pregunta es, ¿había alguna debilidad en Jesús? Porque es que el mundo nos muestra la humildad como algo como un indicio de debilidad. Jesús tenía toda la fuerza y todo el poder. Había pobreza en Jesús. Jesús era el dueño de todo cuanto existe. La humildad no es debilidad ni es pobreza. La humildad de Jesús, ¿sabe cómo? Mire, yo leí en uno de estos comentarios una vez que la humildad de Jesús era poder bajo control. Poder bajo control. Mire, si hay algo, usted quiere conocer a alguien, usted quiere conocer la esencia de alguien, dele poder. Ya sea autoridad, ya sea dinero, porque el dinero se convierte en poder, y usted se va a dar cuenta que hay en el corazón de esa persona. La humildad de Jesús era poder bajo control. Cuando no hay humildad, el poder se sale de control. La persona carente de humildad, apenas llega a tener un puesto de autoridad, de poder, apenas llega a tener algo de fuerza, apenas llega a tener algo de poder económico o poder de autoridad de cualquier tipo, fuerza, inmediatamente empieza a abusar de los demás. La humildad de Jesús era tener todo el poder, el omnipotente, pero estaba bajo control. Ahora usted eso lo ve en todos los escenarios, gente que abusa para exhibirse, para exhibir su autoridad. Usan el poder para chicanear, como dicen por ahí, para mostrar a otros su, entre comillas, superioridad. Cuando usted ha desarrollado un corazón humilde, usted jamás usará la autoridad o el poder que Dios le dio para hacer ese tipo de exhibiciones. Jesús tenía a su disposición un poder total y absoluto, sin embargo fue manso y humilde de corazón. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros a ser como Jesús. Humillarte no te hace débil, y el ejemplo nos lo dio Él. Jesús se humilló. Hay quienes dicen, no, es que mataron a Jesús, le quitaron la vida a Jesús. Déjame decirte, nadie le quitó la vida, Él la puso, Él la entregó. Tenía todo el poder para haberlo evitado, pero Él la entregó por amor. Él se humilló voluntariamente. Y
Y sabe, mi amado hermanos, aquí la palabra nos está exhortando a que nosotros también podamos humillarnos. Ojalá y nos aprendamos a humillar voluntariamente, porque el que no se humilla, lo humillan. Así de sencillo. Humillarte, mi amado hermano, no te hace débil. Humillarte permite que otros vean a Cristo viviendo en tu corazón. ¿Sabe? A mí me enseñó una lección una vez. Hace un par de años hicimos un retiro de niños. Y para ese retiro de niños se les tuvo una linda sorpresa a esos jovencitos. Para esos días estaba aquí el pibe Valderrama. Entonces llamamos al pibe y le dijimos: mira, hay un retiro de niños en la iglesia y estas cosas, y queremos darle la sorpresa. Él nos dijo: listo, yo voy. Llegaron todos los niños. Allá abajo en el parqueadero, en la mesa, empezaron a inscribirse para su retiro. Había una cantidad considerable de niños. Y de pronto entra un carro de gama media, no era un carro común y corriente como los que cualquiera de nosotros tiene. Entró, se parqueó, en ese momento había una grama verde ahí, y se baja el pibe. Y los niños estaban inscribiéndose. De pronto uno de los niños alcanzó a verlo, porque ese tipo se distingue. Entonces, uno de los niños alcanzó a verlo y empezó a decir: el pibe, llegó el pibe. Y eso, imagínense, eso fue como, se regó como pólvora entre todos los que estaban inscribiéndose ahí, y sale una estampida de niños, y el pibe se baja del carro y empieza a abrazarlos a todos. Y obviamente todos querían tomarse fotos con él, y todo el mundo se tomaba fotos con él. Mire, este tipo de celebridades, por una foto pueden cobrar la plata que usted quiera. Y este hombre se agachó, abrazaba a todos esos niños y empezó a tomarse fotos con ellos. Tanto que los papás empezaron a tomarse fotos con el pibe, entre esos yo. Y luego, bueno, él vino y subió aquí, estuvo aquí en el templo. Y aquí también los niños se tomaron fotos con él aquí en esa parte de ahí de abajo y todo. Bueno, fue un tiempo muy, muy agradable. Los niños se fueron a su retiro muy contentos. Y bueno, cuando ya terminó la cosa, a él le dicen mono, obviamente por la cabellera, ¿no? Entonces, cuando ya él iba saliendo, él iba bajando las escaleras, ya para irse, yo fui y me le acerqué y yo le dije: hey, mono, gracias, porque, bueno, sacó de su tiempo, se vino acá, pasó un buen rato con los niños aquí, todas esas cosas, y a nosotros eso no nos costó un peso. Entonces yo le dije, pues ya él sabía que yo era el pastor, entonces yo le dije: mono, en nombre de la congregación te doy gracias por esto. Me dice: ¿gracias de qué, pastor? Gracias le doy yo a usted por el privilegio de haberme permitido estar aquí y de compartir con esos niños. Para mí es una alegría y un privilegio. Es más, pastor, quédese con mi teléfono, llámeme cuando me necesite. Y yo dije para mis adentros: por eso es grande. Por eso, aunque se retiró del fútbol hace muchos años, sigue siendo grande y sigue siendo un emblema. Quizá de pronto haya ahora hasta mejores jugadores, de pronto James, Falcao, hayan alcanzado de pronto cosas más grandes de las que alcanzó el pibe, pero el pibe sigue siendo el pibe. Pero ¿sabe por qué? Porque quizás aún sin conocer a Dios, aprendió algo que es del carácter de Cristo, aprendió a ser humilde. No lo conozco en sus demás áreas, pero sí le puedo decir, humilde sí es. Y fue mi experiencia, humilde sí es, y me enseñó. Y ahí me di cuenta yo que puedes tener todo el dinero, puedes tener toda la fama, puedes tener todo lo que tú quieras, y puedes ser humilde. Y por el contrario, puedes carecer de todo y ser tremendamente orgulloso. Y yo creo que podemos cerrar ahí, porque este versículo
Ahí tomamos 5 cosas. 5 cosas. Y yo creo que cierra con broche de oro ahí. Yo creo que los otros versículos los podemos dejar para una próxima. Versículo 9 al 12 podemos verlo en una próxima. Pero aquí el Señor nos deja 5 valiosas perlas que si nosotros las aplicamos en nuestra vida, mi amado hermano, déjeme decirle que vamos a alcanzar grandes cosas. 5 cosas. Primero, ¿qué es lo primero que encabeza la lista? ¿Ser todos qué? Lo segundo. Lo tercero. Lo cuarto. Lo quinto. Humildes. Humildes. Yo quiero invitarle en esta mañana a que hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos permita cultivar esas. ¿Cuántos quisieran tener esas 5 características en su vida? Yo quisiera tener no esas, sino todas esas listas. Qué bonito que pueda verse en nuestra vida, que los que nos conocieron antes puedan decir cómo cambió, qué diferencia. Yo quiero invitarte aquí al altar si quieres orar y pedirle al Señor que podamos incorporar esas 5 cosas en nuestra manera de vivir diaria. Porque de antemano le digo, eso no se consigue con un simple ejercicio de nuestra voluntad. Eso no viene con un simple esfuerzo. Eso es parte, porque sí tenemos que poner de nuestra parte esfuerzo y voluntad. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que va a producir en nosotros un carácter, una vida diferente. Amado Señor, llegamos delante de ti, Jesús. Como quisiera, Dios, poder tener en mi vida cada una de esas características, Señor. Como quisiera poder, Señor, estar sintonizado en un mismo sentir, Señor, en la congregación que tú me has colocado, en la cual tú me has sembrado, Señor, y pueda yo estar en un mismo sentir, Señor. No quiero estar nadando contra la corriente, Señor. Por principio, Señor, ayúdame, bendito Dios. Ayúdame a ser compasivo, Señor. Que yo pueda acompañar en el sufrimiento al que sufre. Y que yo pueda reír con el que está alegre, Señor. Siembra en mi corazón, Dios, ese amor fraternal que me permite, Señor, mirar lo mucho que me une con mi hermano y lo poco que me separa de él, Señor. Ayúdame, bendito Dios. Ayúdame a ser misericordioso, Dios, a tener un corazón abierto para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que decide volver en sí y acercarse a ti, Señor. Ayúdame, Señor, oh Dios, a ser humilde en toda mi manera de vivir, como tú fuiste humilde, Señor, siendo el Todopoderoso, siendo el dueño del oro y de la plata. Y fuiste humilde, Señor, en toda mi manera de vivir, Señor. Ayúdame, Señor, porque no hay grandeza sin humildad, Señor. Ayúdame, Señor, a despojarme de ese viejo hombre, Señor, viciado con tanta cantidad de antivalores, Señor. Ayúdame, mi Jesús. Ayúdame a desprenderme de todas aquellas cosas, Señor, y a vestirme, Señor,
presencia. Dile, quiero menguar para que crezcas tú, Señor. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor. Enséñame, Señor Jesús, a ser cada día como tú, Señor. A morir, Señor, a todas esas actitudes, Señor, que me separan de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a pasar por encima de mis diferencias y poder estar todos en un mismo sentir. Ayúdame, Señor, a sentir la necesidad de mi hermano, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. Ayúdame, Señor Jesús, en cada una de estas áreas de mi vida, Señor, a ser misericordioso, Señor, a ser humilde, manso y humilde como tú lo fuiste, Señor. Padre, yo presento tu iglesia, Señor, aquella por la cual fuiste a la cruz y derramaste tu sangre solo por amor, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, sé tú llenando, Señor, cada vida. Cada uno de nosotros, Señor, es tu templo. Sé tú llenando, Espíritu Santo, con más luz, con más de tu presencia, Señor, cada vida, Señor. Sé tú, Señor, caminando delante de nosotros, Señor. Columna de fuego en medio de la oscuridad, Señor. Nube en medio del sol del desierto, Señor. Sé tú, Señor, delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, como un padre que guía a sus hijos, Señor, guardándonos, Señor, de todo mal. Líbranos de todo mal, Señor Jesús. Sé tú, Dios, abriendo puertas de bendición para mis hermanos, Señor. Sé tú abriendo puertas donde tu iglesia penetre, Señor, llevando luz y sal, Señor Jesús. A donde hay tinieblas, a donde hay corrupción, Señor. Abre las puertas para tu pueblo, Señor, para tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sé, Señor, que tú has escuchado nuestra oración, porque sé que esta bendición viene sobre tus hijos en esta mañana.
gracias, Señor, porque sé que iniciamos una semana de bendición, Señor Jesús. Bendigo tu pueblo y envío a tu pueblo